Kaixo, hemos preparado este tutorial para que se os haga más sencillo hacer la prematrícula para los que vayáis a ser alumnos o alumnas el curso que viene. Tenéis que entrar en la página web de Rentería Musical clicando en Rentería Musical en cualquier buscador y vendréis a esta pantalla de inicio. Aquí tenéis 2020-2021 preinscripción curso 2021, clicáis aquí y os va a llevar a esta otra pantalla. Y aquí tenéis otro link donde pone preinscripción curso 2021. Una vez que entráis aquí, entráis en la pantalla de inicio, os da la bienvenida y tenéis el botón este azul donde os pone empezar. Aquí os hace una pregunta que es la de cuál de las siguientes condiciones se aplica a tu prescripción, si has estado matriculado anteriormente, si no has estado, si tienes algún miembro de tu unidad familiar que está prematriculado o que está matriculado actualmente. Tenéis que responder a una de las preguntas a la que se corresponda con vuestra situación y clicar en el botón azul que pone siguiente. Aquí ya tenemos que meter, en esta otra pantalla, tendremos que meter nuestros datos personales y es responsabilidad de cada uno o cada una de nosotras decir los datos correctos. Veremos aquí que tenemos unos asteriscos. Estos asteriscos indican que este campo tenemos que llenarlo obligatoriamente, si no, no nos va a dejar seguir adelante. Yo en este momento voy a poner un alumno, una alumna ficticia para que veáis cómo tenemos que hacer. Fecha de nacimiento, pues nos inventamos un día, ponemos en este caso porque estoy haciendo un alumno o una alumna ficticia. En vuestro caso tenéis que llenar con los datos correctos. Es muy importante llenar con los datos correctos, sobre todo la fecha de nacimiento, para poder matricularse en los cursos o en los instrumentos que corresponda a vuestra edad. Sexo, mujer en este caso, móvil, pues nos inventaremos uno. Email, pondremos el email donde queremos que nos lleguen las respuestas y los emails del curso cuando nos matriculemos. Dirección, pondremos la dirección de Rentería Musical. Y código postal, importante, si no nos va a dejar. Y luego, pues, si sabemos euskera, si entendemos euskera, si no sabemos euskera y la relación que queremos tener. Si queremos tener la comunicación con la escuela en euskera, si solicitamos la plaza para una persona con necesidades educativas especiales o si tenemos conocimientos en lenguaje musical. Vamos a tener que llenar esto y darle otra vez al botón azul de siguiente. En este caso ya nos abrirá la opción de danza, pues si queremos ya matricularnos en claqué, en Euskal Danza para mayores de 18 años, instrumentos, pues el instrumento musical que queremos, en el que queremos prescribirnos, otras materias, pues análisis, armonía moderna, banda sonora para videojuegos, bandas sonoras para films, conjunto instrumental, creación, bases rap, etcétera, etcétera. Podéis ver que hay un montón de materias distintas. Y este año, como novedad, también tenemos las clases de teatro. Por ejemplo, yo voy a me matricularé en teatro, selecciono teatro y le doy a siguiente. Y ahora ya nos va a llegar un resumen de todos los datos que hemos metido. Tenemos que comprobar que todos los datos que hemos metido anteriormente son correctos, el nombre, apellido, fecha de nacimiento, sexo, todo esto. Y si estamos de acuerdo con esto, le daremos a finalizar. Aquí nos va a llegar que está la solicitud que ha finalizado, el número de solicitud que es el 144, tenemos aquí la página web de Rentería Musical para más información y en caso de que queramos hacer una nueva solicitud de otra disciplina o de un instrumento musical, etcétera, deberíamos de darle aquí y comenzaríamos otra vez desde el principio a meter todos los datos, etcétera.
Una vez de finalizado el proceso, nos llegará un correo electrónico al email que hemos metido, en el que nos dirá: Kaixo, adjunto remitimos el resguardo de la solicitud de plaza que ha cumplimentado, y muy importante lo que hemos comentado antes, que es responsabilidad de la persona solicitante confirmar que los datos que aparecen son correctos, sobre todo el año de nacimiento. Junto con el correo electrónico os llegará este PDF. Aquí veis nombre y apellidos del alumno o alumna, fecha de nacimiento, la opción a la que se ha matriculado, que sería teatro, y el número de solicitud. Aquí arriba veréis el número de teléfono de Rentería Musical o el correo electrónico donde podéis poneros en contacto con nosotras para si tenéis alguna duda, algún problema, para que os podamos ayudar. Muy importantes son los plazos que tenéis que respetar para que nosotros podamos el año que viene planificar el curso, cómo va a ser, cuántas clases va a haber, qué horarios, etcétera. Para el nuevo alumnado, que sería vuestro caso, del 4 de mayo al 15 de mayo se hace la solicitud de plaza, el 11 de junio se presentan las listas de admitidos, del 11 al 17 de junio, pues cambios de horario, clases colectivas, horarios de clase de instrumento. Bueno, entonces ya sería poneros en contacto con nosotros en caso de que la propuesta que se os haga pues no os venga bien, pues sería ya los cambios de horarios. Pero lo más importante en este momento es del 4 al 15 de mayo la solicitud de plaza. Y como he comentado antes, el número de teléfono de Rentería Musical es el 943 44 96 33. En caso de que tengáis dudas o cualquier problema, nos llamáis y lo intentaremos solucionar. Y el correo electrónico musical@errenteria.eus o info@errenteriamusical.eus. Espero que con este tutorial os haya servido de ayuda y que no tengáis ningún problema a la hora de hacer la prematrícula. Venga, mila esker eta ondo izan.